Cuando muere un papa, cuando muere un papa, cuando muere un papa, se mueve toda una economía mundial en el presente, en el pasado y así será en el futuro, hasta al menos que no se huele al Vaticano. Muchos imperios pasados estaban sujetos, reyes y todo, al imperio papal. Y el imperio papal es la cabeza superior de algo que se llama el alto clero y el bajo clero. Y cuando muere un papa se mueve todo un movimiento, una escuela, una tradición cardenalicia, y cuando ya se dice, hemos papa, hay papa. Pero ¿qué sucede con Carlomagno? ¿Qué sucede con el trono que ve a todos los papas desde que se sentó el primero? Sucede que mi alumno, mi discípulo de literofilosofía, a quien los muchachos le han clavado, le han puesto o le han dado el remoquete o el sobrenombre de, algunos dicen alias, pero no, son remoquetes, cosas de muchachos, de doctrinario, Ernesto Che Guevara, el no sé qué, que Fidel Castro, el no sé cuándo, Simón Bolívar, el ave de los montes altos de América o de los Andes, el caballo volador de los Andes, el buitre de los Andes, etcétera, etcétera. Bueno, así se ve en la antigüedad. Pero sucede que hay pensadores como Rosa Luxemburg, Karl Popper y Ebert Marcuse, quienes supe de ellos una palabra que me transformó la vida y fue: ningún conocimiento de más nunca estará de más, pero todo conocimiento de menos siempre estará de menos. Y eso me inspiró para fundar, iniciar, inventar la literofilosofía, porque me hace que yo dé una cátedra de cada equivocación y a través de ella se logre una verdad o se logre un eslabón del conocimiento dentro de las esferas epistemológicas. Y se levanta entonces mi discípulo, a quien le llaman el pájaro macuá. Y el pájaro macuá es un muchachito de unos 22 años que ha entrado a la escuela mía de literofilosofía y me dice: pero profesor, ¿cómo hace usted para saber tantas cosas? Es que pertenece usted a una mafia de chismosos que todo lo saben y todo lo ven. ¿De dónde vienen esas fuentes? Entonces le digo, ahí es donde hay que entrar de lleno a la metodología, a la investigación que solo nos dan los libros, las multimedia y el Homo Technologicus, que es una de las grandes esferas, de las tres grandes esferas de la epistemología. Y nos dicen algo y van desarrollando nuestro cerebro. Yo hablo de la muerte del Papa. Estamos hablando del trono del Papa. Ahora vamos a hablar de la muerte cuando muere un Papa, cómo se mueve el banco ambrosiano. Un banco famoso que cada ratico se da en rojo, pero que están podridos en oro. Y cuando muere un Papa, se mueve todo. Y desde la historia antigua vimos que el papado o la iglesia siempre tuvo que ver con los imperios, y por eso estamos hablando del imperio carolingio. Vamos a ver qué sucede con el imperio carolingio, que dijimos que tenía un desarrollo, que tenía una formación del imperio por Carlomagno, que Carlomagno era hijo de Pipino el Breve, no confundir con algunos deportistas. Hubieron boxeadores, que uno que se llamó Pipino Cueva, aquí hubo Camerino, aquí hubo Pepe no sé qué, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este Pipino el Breve fue un mayordomo de la realeza que en el año 751 depuesto
de su trono, o había él depuesto del trono a Childerico III y fundó una nueva dinastía en el reino franco. Cuando hablamos de franco francés, estamos hablando, por eso se llama la francomasonería, porque Franco y todas esas cuestiones es cuando estamos hablando de Francia. Entonces, había heredado el reino con su hermano Carlomán, ojo, pero a la muerte de este quedó como único señor de un estado. Desde que subió al trono en 768, subió al trono Carlomagno en 768, después de Carlomán, de su muerte, y después de que estos habían depuesto a Childerico III. ¿Pero qué tiene que ver la iglesia? Hombre, la corona imperial. En el curso de estas conquistas germinó un espíritu. ¿Cuál espíritu? El de Carlomagno. Y ese espíritu tenía la idea de restaurar el poder imperial. El papado, ojo, aquí aparece otra vez el papado, la idea del trono del papa, era partidario de esta medida, pues el imperio significaba, de acuerdo con su doctrina política, la posesión de un instrumento para un poder espiritual. Fue así que Carlomagno decidió ir a Roma para coronarse emperador en el año de 800, proyectando hacer su proclamación imperial de acuerdo con la tradición romana, ojo. Pero resulta que existen alto clero, bajo clero. Entonces los sucesores de Carlomagno crean el Tratado de Verdún. ¿Cuál es el Tratado de Verdún? Hombre, Carlomagno procuró organizar su vasto imperio de manera que su autoridad se hiciera sentir en todas partes con rigor y eficacia. Por eso es que el basamiento de la organización imperial era el poder omnimodo del emperador, de quien emanaban en última instancia todas las órdenes y toda autoridad. O es una forma de dictadura, dirían hoy. Rodeaba al emperador una corte a la que se designaba con el nombre de palacio. ¿Pero por qué esa corte tenía que ver con el nombre de palacio? Porque el Carlomagno era un enfermo, y esta corte durante mucho tiempo era ambulante y se fijó a veces en Trévides y finalmente en Aquistán, que era el lugar propicio para las aguas térmicas que poseía para los males que sufría el emperador. O sea, estas aguas térmicas le daban salud al emperador, que era un enfermo y padecía de toda clase de enfermedad. Integraban el famoso palacio, el senescal o jefe de la disciplina doméstica, los condes, a quienes se les encargaba de las diversas funciones de gobierno o actuaban como conserjes, y los funcionarios de la Cancillería y de la Capilla. Ojo, este era un gobierno de un vasto territorio. Pero sucede que dentro de la Roma, en el trono debe sentarse alguien, y al sentarse alguien en el trono es porque se necesita un papa. Y debe haber la palabra emus papa, hay papa. Sencillamente el papa que había. El papa que sufre de una enfermedad grave que hay que cambiarle la sangre, lo cual hace que niños que viven fuera de Roma, en los tugurios o en los tugurios de Roma o en las periferias de Roma, dicen que eran hijos de la dinastía borgiana, hijo del Papa Borgia. Y que estos que les gustaban rodearse de poetas y pintores, rufianes y prostitutas, eran o habían entre ellos dos hermanos, César y Lucrecia Borgia, hijos del Papa Borgia, que integran la sucesión, integran de ahí el imperio papal borgiano. Pero resulta que para que haya este nuevo papa, el anterior papa que sufre, los Borgia,
Sufre de prácticamente, se puede decir, cáncer en la sangre. La única manera de revivirlo o de que siga viviendo es echarle sangre nueva. Y entonces van a los tugurios y traen a los supuestos hijos, que son los únicos que tienen las pintas de sangre exactas, puesto que son pintas de sangre provenientes de insectos entre hermanos. Y esa sangre le es colocada. Y esa sangre hace que el Papa reviva, pero el Papa muere. Y al morir el Papa es necesario que hayan sucesores. Entonces aparecen sucesores de los Borgia como Rodrigo, un hombre que tiene cara de águila, perspicaz, y hace la musaraña de que le duele que su hermano o su padre o su familia o su borgiano haya muerto. Y que le duelen esos niños a quienes le han sacado la sangre para que se la tomara el Papa, para que siguiera viviendo. Y entonces, luego de que los cardenales, quienes se dividían según el favor de los pronósticos, habían entre ellos y para escoger que apartarlos para que estuvieran en una sesión durante días y días, a pan y agua, para que pudiera el Espíritu decirle quién debe ser el nuevo Emus Papa. Entonces, el fuego ardía en las cenizas aún ardientes que había entre las rivalidades que oponía Nápoles a Milán. En Milán reinaba Ludovico el Moro, gobernando en nombre de su débil sobrino Juan Galeazzo Sforia, mientras que Nápoles vivía bajo la autoridad fantástica y cruel del rey Ferrante de Aragón, aguardando su hora. El rey de Francia, Carlos VIII, soñaba ceñir la corona de Sicilia en nombre de complicados derechos hereditarios a los que, en nombre de estos derechos complicados, había una serie de sucesiones sabiamente elaboradas que pretendía hacer evidente. Sin embargo, el cardenal Ascanio Sforza conducía el partido de Milán y Julián de Rovere el de Nápoles. Ni el uno ni el otro tenían grandes posibilidades personales, por diferentes razones, de sus 36 años, y el segundo porque su carácter acerbo y fajante había sembrado demasiado odio en torno de él, y por eso se le dificultaba ser papa. Pero cada uno había sabido elegir los gallos que defenderían sus colores en el primer rango, de los cuales se destacaban netamente los cardenales Jorge Costa y Oliver Carafa. La lucha por el papado prometía ser intensa. Tenían muchos bienes en equipos de Italia, en la política de Italia y en la política mundial, que eran capaces de apoyar o dar corona a Carlomagno o a cualquier rey sobre la tierra o emperador. Sin embargo, el trono que una vez acogió la cruz y la tiara, y que el puente Pedro, según había dado en Roma, y había sido escogido por el Espíritu Santo en Israel o Jerusalén o Tierra Santa, o donde andó el Señor a lo largo y ancho de la orilla del Jordán y el mar de Galilea. Ahora el Banco Ambrosiano y la mafia siciliana y todo lo que significaba para el papado y que debía sentarse en el trono observaba todo y vio toda esta estela de cosas. Pero ¿cómo hace usted, profesor? Sencillamente, no es chisme, no se trata de un pastorcito o un cura que llega con un misal. Sencillamente la literofilosofía te enseña a qué debes investigar y buscar y leer. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años leía Sagan. Pero ahí Carl Sagan y Francois y Sagan. Y yo de un Sagan me leí la saga. Y también leer autores
como Etienne de Montpellier o Jacques Courroy o a Francois Sagan para poder ahondar en los secretos de la Roma antigua y papal. De ese modo, podemos decir entonces que hubo un renacimiento carolingio por la organización política y administrativa de sus estados. Carlomagno constituye una excepción, no lo es menos por la preocupación que demostró en favor de la cultura. Se ha hablado de un renacimiento carolingio, porque en efecto, tras la época de las invasiones, se notó en tiempo del gran emperador un marcado desarrollo de los estudios y cierto interés por el cultivo de las letras y las artes. Hasta ahí te puede explicar Brazos de ala de Pájaro Macuá. Y en este momento te coloco una buena calificación por haber tenido la curiosidad de preguntar de dónde sale su conocimiento, profesor, de la literofilosofía, nada más, querido Pájaro Macuá. Nos vemos en el capítulo 3 de La silla o el trono del Papa.